el podcast Voces Inmortales hablaré sobre la vida y obra de la autora Soledad Acosta de Samper. Comenzaré hablando un poco sobre la vida de Soledad. Nació en Bogotá el 5 de mayo de 1833, en el seno de una familia aristocrática e influyente. Su padre, Joaquín Acosta, fue un destacado geólogo, historiador, político y militar neogranadino, y su madre, Carolina Kemble, inculcó en Soledad la importancia de la educación, algo poco común para las mujeres de la época. Se podría decir que gracias a esto, Acosta tuvo acceso a una educación formal y fue autodidacta en muchos campos. Su estancia en Europa durante su juventud le permitió familiarizarse con las ideas modernas de la Ilustración y con las corrientes literarias que predominaban en ese tiempo. A lo largo de su carrera escribió alrededor de 20 novelas, numerosos cuentos, ensayos históricos, biográficos y artículos periodísticos, además de dirigir varias publicaciones literarias. Su labor como periodista fue notable, llegando a fundar revistas como La Mujer, en la que abordaba temas relativos a la educación y los derechos de la mujer. Acosta fue pionera en el ámbito de la defensa de los derechos de las mujeres, posicionándose como una voz relevante en una sociedad profundamente patriarcal. Falleció en 1913, a los 80 años. Después de haber contribuido significativamente a la cultura literaria e histórica de Colombia. Ahora hablaré sobre la ubicación que la escritora tenía en términos del contexto literario. Soledad se sitúa en un periodo de transición dentro de la literatura latinoamericana, en particular la colombiana, marcada por la influencia del romanticismo europeo y el auge del costumbrismo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los escritores en Colombia en la mitad del siglo XIX eran hombres que se centraban en temas políticos y sociales, como José María Vergara y Manuel Ancísar. La figura de la mujer estaba casi completamente ausente en estos relatos, y cuando aparecía, era usualmente relegada a un rol pasivo, como un adorno en la narrativa masculina. Acosta rompió con esta tendencia al introducir personajes femeninos complejos y explorar sus vivencias de una forma que iba más allá de lo decorativo. Su obra se inscribe dentro del costumbrismo y el realismo, ya que se dedicó a retratar la vida cotidiana de las clases medias y altas colombianas. Pero también exploró géneros como la novela histórica. Si bien fue contemporánea de escritores más afamados, su enfoque de género le permitió aportar una nueva dimensión al debate literario y cultural de su época. En términos de estilo, supo equilibrar lo romántico con lo realista, lo histórico con lo íntimo, marcando una evolución importante en la narrativa colombiana. Ahora nombraré algunas de sus obras más destacadas. Comenzaré con Laura, publicada en 1867. Esta novela, considerada una de sus más importantes, narra la historia de una joven educada en Europa que regresa a su país natal, Colombia, para enfrentarse a las normas sociales de la época. En esta novela, Acosta aprovecha para criticar la rigidez de las costumbres sociales y las expectativas impuestas a las mujeres. A través del personaje de Laura, expresa la dificultad de las mujeres que han recibido educación y que buscan encontrar un lugar en una sociedad patriarcal. Ahora continuamos con Los Piratas en Cartagena, publicada en 1886.
Esta es una novela histórica que relata los ataques piratas a la ciudad de Cartagena de Indias en el siglo XVII. En esta novela se puede observar el claro ejemplo del interés de Acosta por combinar la ficción con los hechos históricos, presentando personajes históricos y ficticios, que recrea uno de los episodios más fascinantes del pasado colonial de Colombia. Finalizamos con Historia de la Mujer, publicada en 1878. En este ensayo, Acosta hace un recorrido por la historia de la mujer en diversas culturas, analizando su papel en la sociedad y cuestionando las limitaciones impuestas por el patriarcado. Ahora hablaré sobre los proyectos académicos o investigativos que se han llevado a cabo sobre la obra y el legado de Soledad Acosta de Samper. En los últimos años, Soledad ha sido objeto de una revalorización crítica. Muchas universidades, tanto en Colombia como en otros países, han impulsado estudios que buscan rescatar su obra del olvido. La Universidad Nacional de Colombia y otras instituciones académicas han realizado congresos y coloquios en su honor, enfocándose en su influencia dentro del feminismo y en su rol como pionera de la literatura latinoamericana escrita por mujeres. También diversas tesis doctorales y artículos académicos han sido escritos sobre ella. Investigaciones recientes abordan tanto su contribución al periodismo como su labor literaria, y destacan cómo utilizó la literatura como una herramienta para abogar por el cambio social y los derechos de las mujeres. Estas iniciativas han ayudado a situar a Acosta dentro del canon literario latinoamericano, aunque sigue siendo una figura relativamente desconocida para el público en general. La visión de Acosta sobre la educación de las mujeres. Uno de los temas claves en la obra de Soledad es la educación de las mujeres. En un momento en que las mujeres eran vistas como subordinadas en la sociedad, Acosta defendía la importancia de que las mujeres tuvieran acceso a una educación de calidad. Se puede ver que en sus ensayos y artículos periodísticos argumentaba que solo a través de la educación las mujeres podrían participar plenamente en la sociedad y ser iguales a los hombres. Esto se refleja en su obra Historia de la Mujer, donde hace un análisis histórico sobre el papel de la mujer en diferentes culturas, y en su novela Laura, donde el personaje principal es una mujer educada que se enfrenta a los límites impuestos por su entorno. Ahora hablaré sobre el impacto de sus revistas literarias. Como editora de varias revistas literarias, Soledad tuvo un impacto importante en la difusión de ideas progresistas en Colombia. La revista La Mujer, que dirigió durante varios años, se enfocaba en temas de educación, derechos de la mujer y literatura, y sirvió como un espacio donde las mujeres podían leer y escribir sobre temas que las afectaban directamente. También fundó la Revista Americana, una publicación donde se discutían temas históricos, políticos y culturales de América Latina. A través de estas plataformas, Acosta no solo difundía sus propias ideas, sino que también promovía el debate intelectual y literario en un país donde los espacios para la discusión eran escasos. Hablaré sobre uno de los cuentos más representativos de Acosta de Samper, que se llama La Perla del Valle, una historia ambientada en un paisaje rural colombiano. En el cuento, Manuel, un joven campesino, trabaja sin descanso para recuperar las tierras de su familia,
que han sido despojadas por una serie de infortunios económicos. La perla que da título al relato representa el ideal de pureza y belleza que Manuel asocia con su tierra y con María, la mujer que ama. Se podía ver el uso del seudónimo y anonimato en sus publicaciones. A lo largo de su carrera, Soledad utilizó varios seudónimos como Aldebarán, Andina, Bertilda o un colombiano para firmar alguno de sus escritos. Este recurso le permitió evitar los prejuicios que existían en su tiempo hacia las mujeres escritoras y periodistas, que eran vistas con desconfianza en los círculos intelectuales dominados por hombres. El uso del anonimato le dio una mayor libertad para expresar sus opiniones, particularmente en temas controvertidos como los derechos de las mujeres o las críticas al conservadurismo político y social. Este detalle revela las limitaciones que enfrentaban las escritoras de su tiempo y cómo Acosta encontró formas de superarlas. Algunos datos sobre la vida de Soledad Acosta de Samper. A pesar de provenir de una familia aristocrática, siempre estuvo muy preocupada por las desigualdades sociales y económicas en su país. Como antes había mencionado, vivió varios años en Europa, especialmente en Francia, lo que la expuso a nuevas corrientes filosóficas y literarias. También su esposo, José María Samper, era escritor y político, y fue un gran apoyo en su carrera literaria. Sin embargo, Acosta logró mantener una voz literaria independiente y crítica. Fue una escritora prolífica que abordó tanto la novela histórica como el ensayo, el periodismo y la crítica social, algo inusual para una mujer en su tiempo. Y por último, a lo largo de su vida se mantuvo firme en su defensa de los derechos de la mujer, aunque evitó alinearse con los movimientos feministas más radicales que comenzaban a surgir en Europa. Haré un comentario crítico sobre Soledad. Se puede ver que es una de las figuras más importantes de la literatura colombiana del siglo XIX, aunque su obra ha sido relegada al olvido durante mucho tiempo. Su capacidad para mezclar el análisis social con la narrativa literaria la convierte en una autora pionera no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Es además una figura adelantada a su tiempo, especialmente por su visión sobre el papel de la mujer en la sociedad. Aunque sus textos pueden parecer convencionales desde una perspectiva actual, su obra fue transgresora en su contexto y sigue siendo relevante hoy en día. En términos estilísticos, Acosta se movió entre el realismo y el costumbrismo, con momentos de lirismo romántico, lo que le permitió retratar de manera detallada y crítica la vida en Colombia del siglo XIX. Su análisis de las costumbres y estructuras sociales, así como su preocupación por los temas históricos, muestra una inteligencia literaria profunda, siempre con un enfoque humanista y preocupado por la justicia social. Y como último tema de este podcast, hablaré sobre la relevancia de su obra en el siglo XXI. Soledad sigue siendo relevante, especialmente en el contexto de los debates sobre el feminismo, la historia y la literatura en América Latina. Sus escritos ofrecen una ventana a la vida de las mujeres en el siglo XIX y a las tensiones políticas y sociales de su tiempo, pero también plantean preguntas que siguen siendo pertinentes hoy en día. ¿Cómo pueden las mujeres reclamar su lugar en una sociedad que las excluye? ¿Cómo se puede reescribir la historia para incluir las voces de los marginados?
En una época en la que se siguen debatiendo los derechos de las mujeres y las identidades nacionales, la obra de Acosta ofrece una perspectiva que sigue resonando en el presente. Esto es todo por el día de hoy en el podcast Voces Inmortales.